La ciudad siempre olía a hierro mojado. No era metáfora, era sangre antigua en las alcantarillas. La lluvia caía como una sentencia que no termina. Las farolas parpadeaban, cansadas de fingir seguridad. Yo caminaba con la gabardina empapada y el pulso seco. Mi nombre importa menos que mis errores. Soy investigador, sí, pero no de los que salen limpios. En esta ciudad nadie sale limpio, ni los inocentes. La llamaban Puerto Gris, aunque no tuviera puerto. Era un chiste viejo, como su democracia podrida. Los edificios vacíos tenían ojos negros en cada ventana. Las paredes sudaban moho y anuncios rotos. En los callejones, la noche se quedaba a vivir. Los perros callejeros aprendían a no ladrar. Los niños aprendían a no preguntar. Los adultos aprendían a olvidar con alcohol barato. Yo aprendí otra cosa, que el silencio cuesta, y siempre se paga con intereses. Aquella madrugada el radio crepitó como un insecto. Me enviaron al Distrito 8, zona de bodegas. Allí el viento traía olor a aceite rancio y un presentimiento que me raspaba por dentro. Llegué antes de que amaneciera de verdad. Amanecer era una palabra optimista en Puerto Gris. Había patrullas, cinta amarilla, caras sin sueño. El primer cuerpo estaba dentro de una fábrica cerrada. Una nave inmensa, vacía, con ecos de maquinaria muerta. Las botas chapoteaban en charcos que no eran solo agua. Nadie hablaba. El protocolo reemplazaba las oraciones. Yo respiré por la boca para no vomitar. La escena era ordenada, demasiado ordenada. El cadáver yacía sobre una lona industrial, como si alguien hubiera preparado un altar sin fe. La víctima era un hombre de mediana edad. Tenía las manos limpias, uñas cortas, ropa barata. En el cuello, marcas de presión, moradas y precisas. No había ensañamiento, no había espectáculo. Había intención, cálculo, una calma ajena. La violencia no estaba glorificada, estaba administrativa. Y eso me aterrorizó más que la sangre. El forense apuntó detalles sin mirarme a los ojos. Yo asentí como si cada dato no fuera una piedra. Un papel en el bolsillo del muerto llamó mi atención. No era una carta, era un recibo antiguo, un recibo del ayuntamiento, fechado hacía 13 años, pago por regularización de un local inexistente. En Puerto Gris, lo inexistente se cobra igual. El número de expediente estaba tachado con tinta negra, una tinta tan densa que parecía quemada. Sentí que algo me reconocía desde ese papel. Pedí que lo embolsaran con cuidado, no por respeto, sino por miedo a romperlo. En la pared cercana había un símbolo apenas visible, una espiral hecha con carbón o ceniza. No era arte, era firma sin vanidad. La lluvia golpeaba el techo de chapa como tambor fúnebre. Afuera, un policía joven fumaba con manos temblorosas. Yo recordé mi primera escena, años atrás. Recordé el mismo temblor, la misma náusea. Recordé cómo alguien me dijo que me acostumbraría. Mentían para poder dormir. Volví a la comisaría con el olor pegado a la piel. En el baño, el agua no me quitó nada. Mis ojos parecían más viejos que mi cara. El jefe de unidad me esperaba con gesto áspero. Él olía a café recalentado y a decisiones cobardes. Dijo que no quería ruido con ese caso. Dijo que el distrito estaba sensible por elecciones. Dijo que la ciudad necesitaba tranquilidad. La ciudad necesitaba verdad, pero eso no se vota. Me asignaron 2 agentes, ambos disciplinados y mudos. También me asignaron una sombra, asuntos internos. En Puerto Gris, la vigilancia siempre mira hacia adentro. Abrí el expediente, escribí fecha, hora, lugar. Mentí un poco en la descripción, por costumbre. Quité lo que sonaba a símbolo. En esta ciudad, los símbolos complican presupuestos. Esa noche no dormí, pero tampoco trabajé. Me quedé mirando el techo de mi departamento. El gotero del aire acondicionado marcaba segundos. Cada gota era un juicio sin jurado. Pensé en el recibo del ayuntamiento. 13 años es mucho y poco en la memoria. 13 años atrás yo era otro.
o fingía serlo. 13 años atrás cerraron un caso que no debía cerrarse. Un incendio en un edificio municipal. Archivos quemados, testigos muertos, conclusiones rápidas. Yo estaba allí, joven, obediente, hambriento de ascenso. Aquel incendio me dio mi primera medalla. También me dio una deuda que nunca nombré. A la mañana siguiente hubo otro cuerpo. Esta vez en el túnel del metro abandonado. El túnel olía a humedad y a electricidad vieja. La víctima era una mujer, trabajadora nocturna según el parte. Su rostro estaba sereno de una manera cruel, como si el miedo hubiera sido apagado a tiempo. En su mano había un trozo de cinta aislante, con el mismo símbolo, la espiral, trazada con ceniza. Empecé a sentir que la ciudad respiraba más cerca. No era paranoia, era patrón. Revisé cámaras cercanas, pero todas estaban en mantenimiento. Una coincidencia demasiado frecuente en Puerto Gris. Pedí registros de obras y cortes eléctricos. La oficina de infraestructura me dio papeles incompletos. Una firma se repetía en esos papeles. G. Montalvo. Concejal. Empresario. Benefactor. Depredador. Su nombre era un edificio con muchas puertas. Y yo ya había entrado en una de ellas antes. Los superiores insistieron en que buscara un sospechoso simple, un vagabundo, un adicto, un loco conveniente. El relato público debía caber en un titular. Yo asentí y guardé mi desobediencia en el bolsillo. Por las noches revisaba archivos viejos. Encontré el incendio de hace 13 años. Encontré fotos borrosas, actas firmadas con prisa. Encontré mi nombre en una lista de felicitaciones. Me dolió verlo, como si fuera de otro. Una carpeta faltaba, la más importante, la carpeta de expedientes regularizados, igual que el recibo del primer muerto. Empecé a atar hilos que nadie quería tocar. Los asesinatos no eran al azar. Eran selección, limpieza, mensajes sin público. Me pregunté para quién era el mensaje. Me pregunté si era para mí. Esa idea me dio vergüenza y terror. Al tercer día hubo un tercer cadáver. Un hombre hallado en un estacionamiento subterráneo. Tenía la misma marca en el cuello. Tenía el mismo recibo municipal en el bolsillo. 3 víctimas, 3 recibos, 3 rastros de un sistema. La prensa olió la historia, como ratas huelen pan. La comisaría cerró puertas y bajó persianas. El jefe habló de casos inconexos. Yo miré sus manos y vi miedo real. No al asesino, sino a los nombres detrás. Esa noche mi buzón tuvo una carta sin sello. No decía mi nombre, pero era para mí. Dentro había una fotografía quemada en los bordes. Mostraba el edificio municipal antes del incendio. En la entrada, un grupo de hombres con trajes, y yo, al fondo, casi oculto, mirando a cámara. No recordaba esa foto, pero mi cuerpo sí. En el reverso, una frase escrita con pulso tranquilo. Decía que todo lo enterrado vuelve a oler. Se me secó la garganta como tierra. No era una amenaza explícita. Era una certeza. Sentí culpa, pero también algo peor, reconocimiento. Al día siguiente pedí el archivo completo del incendio. El encargado del depósito me dijo que no existía. Lo dijo con la sonrisa de quien miente obligado. Lo seguí hasta su auto. Vi a quién llamó. Llamó a un número que no estaba en su lista. Horas después me citaron en la alcaldía. El concejal Montalvo me recibió con cortesía viscosa. Sus ojos eran limpios, como vidrio caro. Habló de seguridad, de cooperación, de imagen ciudadana. Habló como quien canta un himno sin creerlo. Yo escuché buscando grietas en su voz. No las encontré, y eso me inquietó. Me ofreció recursos, apoyo, un ascenso indirecto. También me ofreció olvido, sin usar esa palabra. Salí con la piel más pesada. En la calle, la lluvia parecía aplaudir mi derrota. Comencé a vigilar a mis propios compañeros. Vi reportes alterados, horarios cambiados, evidencias perdidas. Vi cómo el sistema se defendía como un animal acorralado. Y vi mi reflejo en esa defensa, porque yo también había callado antes.
porque yo también había firmado papeles sin leer. El cuarto asesinato ocurrió en una iglesia cerrada, una iglesia sin fieles, con santos cubiertos de polvo. La víctima era un exfuncionario de catastro. Su cara estaba hacia el altar, como penitencia final. En su bolsillo hallé una llave vieja, una llave con etiqueta, Archivo Central. El Archivo Central se quemó hace 13 años, o eso decía la versión oficial. Mis manos temblaron por primera vez en mucho tiempo. La llave pesaba como una confesión. Esa noche volví al lugar del incendio. El edificio era un esqueleto vallado y olvidado. Nadie cuidaba ruinas en una ciudad sin memoria. Forcé una entrada lateral con herramientas baratas. Dentro, el aire era ceniza dormida. Mis pasos despertaron ecos que parecían pasos ajenos. Encontré una puerta metálica enterrada bajo escombros. La cerradura coincidía con la llave. Giré con cuidado, como quien abre una tumba. La puerta cedió con un quejido húmedo. Bajé escaleras hacia un sótano intacto. Allí no había fuego, solo oscuridad preservada. Había estantes y cajas, todo etiquetado. El incendio fue una cortina, no un accidente. En una mesa encontré carpetas con sellos municipales, regularización, permisos, expropiación, compensación. Cada carpeta tenía nombres, montos, firmas repetidas, firmas de policías, jueces, concejales, y otra firma, pequeña, casi olvidable, la mía. Sentí que el suelo se inclinaba. Recordé aquella noche 13 años atrás. Recordé órdenes vagas, humo, gritos, prisa. Recordé mi mano firmando un traslado. Me dije que era rutina, que era necesario, era mentira con uniforme. Un ruido arriba me congeló la sangre. Alguien había entrado al edificio. Apagué la linterna. Me quedé inmóvil. Oí pasos lentos, seguros, como de dueño. No era un patrullero perdido. Era búsqueda. Me escondí entre estantes, respirando polvo. La figura bajó las escaleras sin apuro. Vi su silueta recortada, y mi estómago se hundió. Era alguien que yo conocía por su manera de andar. El jefe de unidad. Llevaba una bolsa de plástico negra. Se acercó a la mesa y revisó carpetas. Murmuró para sí, pero no era diálogo hacia mí. Era un rezo de supervivencia. Sacó un encendedor y prendió papeles. La llama mordió nombres, firmas, años. Yo sentí que una parte mía ardía también. Me moví sin pensar, empujé un estante. El golpe lo asustó, giró, alzó un arma. No hubo disparo, hubo un silencio como vacío. Él me vio y su rostro se derrumbó. No dijo nada, porque decir era admitir. Yo tampoco dije nada, porque escuchar me condenaba. Me abalancé, lo desarmé, lo inmovilicé con torpeza. Sus ojos pedían una salida que no existía. Lo até con bridas de plástico encontradas allí. Llamé a Asuntos Internos desde mi móvil. La señal era mala, como todo lo honesto aquí. Al final entró la llamada, y solo dije ubicación. Cuando colgué, el jefe sonrió con tristeza. Yo vi en esa sonrisa mi futuro probable. Me dijo, sin hablarme, que yo era parte. Su mirada lo decía con crueldad tranquila. Subí con él amarrado, como un bulto de vergüenza. Afuera la lluvia lo lavaba todo sin limpiar nada. Esperé patrullas que tardaron demasiado. Cuando llegaron, no eran los de Asuntos Internos. Eran hombres de uniforme sin insignias visibles. Me apuntaron con armas y órdenes mudas. Entendí que mi llamada no fue privada. Entendí que la ciudad escucha incluso el aire. Me quitaron el teléfono. Me esposaron. Al jefe lo soltaron como si fuera inocente. Él me miró por última vez con cansancio. Yo supe que el sistema había elegido su versión. Me llevaron a un depósito en las afueras. Un lugar donde los sonidos se pierden. Allí olía a gasolina, a metal, a final. Me dejaron solo, esposado a una silla. La luz colgante oscilaba como péndulo de juicio. Pensé en las víctimas, en sus recibos, en sus cuellos. Pensé que no eran solo asesinatos, eran auditorías sangrientas de una corrupción vieja.
Alguien estaba eliminando testigos del archivo oculto, y yo había abierto la puerta tarde. Entonces entró el hombre que yo no esperaba. No llevaba uniforme, llevaba un traje gris, tenía guantes negros, limpios, sin huellas. Su rostro era común, como si la ciudad lo hubiera diseñado. Su presencia apagó el aire. Lo reconocí por una foto antigua del ayuntamiento. Era Montalvo, más cerca, más real, más vacío. Se sentó frente a mí sin prisa. No habló, pero su silencio era un discurso. Sacó una carpeta y la abrió con delicadeza. Dentro había mis informes, mis firmas, mis ascensos. Había también fotos del edificio quemado. Había la fotografía donde aparecía yo, joven y obediente. Comprendí el juego con una claridad nauseabunda. Los asesinatos eran limpieza de rastros, y también eran una invitación a mi caída, porque el sistema no perdona a quien duda tarde. Montalvo dejó sobre la mesa un bolígrafo. Junto al bolígrafo, un documento de confesión. En el papel, yo era el cerebro de una red. Yo era el incendiario, el extorsionador, el asesino. Era una novela conveniente escrita con tinta oficial. Mis manos esposadas no podían firmar. Eso lo hacía más cruel. Necesitaban mi voluntad quebrada. La luz osciló y sus sombras se estiraron. Montalvo colocó otro objeto, una bolsa con ceniza. Ceniza como la de la espiral. Ceniza como la que vi en cada escena. Entendí la última pieza. El asesino no era él. Él no ensucia sus manos, compra manos sucias. El asesino era un ejecutor del archivo, un corrector. Y ese ejecutor conocía mis pecados antiguos. El ejecutor me había escrito, me había guiado. El mensaje era para mí, sí, pero no por ego. Era para cerrar el círculo de un incendio maquillado. El ejecutor quería que yo mirara el sótano. Quería que yo recordara mis firmas. Quería que yo sintiera culpa con precisión quirúrgica. Quería que yo fuera útil como chivo expiatorio. Me obligué a respirar, a no suplicar. La súplica alimenta a los que mandan. Montalvo levantó la vista y me observó como trámite. Su mirada decía que la ciudad prefiere un monstruo claro. Yo podía ser ese monstruo con uniforme viejo. Cerró la carpeta con suavidad de ataúd. Se levantó, se acercó y apoyó su mano enguantada. No fue cariño, fue presión simbólica. Sentí el frío del poder, sin metáforas. Entonces apareció otra figura en el umbral. Un hombre alto, impermeable oscuro, rostro oculto por sombra. Se movía como quien ya ha visto morir a muchos. Traía una cuerda fina y una calma ofensiva. La espiral de ceniza estaba en su guante. El ejecutor. Me miró como si yo fuera un espejo roto. Montalvo se retiró a un lado, como espectador. El ejecutor acercó la cuerda a mi cuello. No hubo prisa. No hubo teatralidad. Solo una eficiencia sin odio. En ese instante mi mente se llenó de pasado. Vi el incendio de 13 años atrás con detalle. Vi cajas bajadas al sótano, no quemadas. Vi un policía mayor ordenando asegurar expedientes. Vi mi mano firmando el traslado sin leer. Vi a una mujer llorando en el pasillo del ayuntamiento. Pedía que no le quitaran su casa, su calle, su vida. Yo pasé de largo porque era tarde y quería agradar. Esa mujer era la segunda víctima del metro. Lo supe. No por su rostro, sino por la cadena de papeles. La corrupción no envejece, se reproduce. La cuerda rozó mi piel y mi cuerpo tembló. No por miedo a morir, sino por certeza de merecer. Esa certeza era el veneno más eficaz. Pero algo interrumpió la escena. Un sonido metálico, una puerta golpeando, pasos rápidos, luces rojas parpadeando a lo lejos. Alguien había seguido mi pista, o el sistema se apresuró. El ejecutor dudó un segundo, y ese segundo fue vida. Una explosión sorda sacudió el depósito. Polvo, gritos ahogados, órdenes sin nombre. En el caos, mi silla cayó y golpeé el suelo.
Mis esposas se rozaron contra un borde cortante. La piel se abrió, la sangre despertó la realidad. Me arrastré como animal, sin orgullo, solo instinto. Vi el bolígrafo caer y rodar hacia mí. No podía firmar, pero podía clavarlo. No quise matar, quise abrir camino. El ejecutor se acercó de nuevo, cuerda lista. Sus ojos no tenían furia, tenían función. Clavé el bolígrafo en su muslo con desesperación. No fue heroísmo, fue pánico concentrado. Él retrocedió, no por dolor, sino por sorpresa. En esa sorpresa vi algo humano y me asqueó. Me levanté tambaleando. Busqué una salida entre sombras. Escuché disparos. No supe de qué lado. El depósito se volvió un animal que se quema. Encontré una puerta lateral y salí a la lluvia. La ciudad me recibió como si nada pasara. Puerto Gris siempre ha sido indiferente. Corrí por calles sin nombre, con manos sangrantes. Mi mente repetía una sola palabra: responsabilidad. No sonaba noble, sonaba tarde. Me escondí en un edificio abandonado, entre cables sueltos. Allí, la noche tenía olor a orina y a polvo. Miré mis manos y vi un mapa de culpa. Pensé en huir, desaparecer, cambiar de ciudad. Pero, ¿a dónde se huye de uno mismo? Recordé las víctimas, su serenidad forzada. Recordé la espiral de ceniza como rueda de destino. Comprendí que el ejecutor no era el final. Era el síntoma de una maquinaria más grande. Y esa maquinaria se alimentaba de cobardes como yo. Decidí hacer lo único que nunca hice: hablar, no en voz, sino en evidencia. Volví al sótano del archivo central al amanecer gris. Entré con cuidado, como quien regresa al crimen propio. Tomé carpetas, fotos, listas, copias de firmas. Tomé mi firma y la guardé también. No para borrarla, sino para exponerla. Encontré un pendrive escondido dentro de una caja. Tenía videos de reuniones, pagos, amenazas veladas. La corrupción documenta para controlar a sus socios. Vi a Montalvo estrechando manos, sonriendo. Vi al jefe de unidad recibiendo sobres. Vi a jueces brindando como si fuera normal. Y me vi a mí, al fondo, joven, callado. Ese video fue el golpe más limpio. Subí y salí antes de que el edificio respirara. Fui directo a una periodista que no estaba vendida. La encontré en un bar de madrugada, sola, escribiendo. No le hablé, dejé un sobre en su mesa. Ella levantó la vista y sus ojos entendieron peligro. Me fui sin mirar atrás, porque mirar es regalar rostro. Sabía que no tendría tiempo. Esa tarde las noticias explotaron como infección. Titulares, filtraciones, nombres, fechas, pruebas. Puerto Gris se vio obligada a mirarse al espejo. Y como siempre, quiso romperlo. La policía anunció investigaciones internas y comisiones. Palabras para retrasar la verdad hasta que muera. Yo ya era prófugo en los comunicados. Me llamaron corrupto, incendiario, asesino probable. La ciudad necesitaba un monstruo claro, y me lo dio. Montalvo apareció en televisión hablando de transparencia. Su voz era lluvia falsa sobre incendio real. Esa noche alguien golpeó la puerta de mi escondite. No golpeó fuerte, golpeó seguro. Supe que era el ejecutor o alguien como él. Subí escaleras internas, busqué otra salida. La ventana daba a un callejón lleno de agua sucia. Salté y el impacto me robó el aire. Corrí entre basuras, con el corazón como tambor. Escuché pasos detrás, constantes, sin apuro. El perseguidor no cazaba por adrenalina, cazaba por orden. Entré a un mercado cerrado, con persianas medio caídas. Me moví entre estantes vacíos y sombras de productos. Mi respiración era un delator. Me escondí en una cámara frigorífica sin electricidad. Allí adentro hacía frío como en un juicio. Esperé contando latidos como si fueran balas. La puerta se abrió despacio. La figura entró, silenciosa, impermeable oscuro. La espiral estaba en su guante, intacta. Lo vi mejor. Tenía una cicatriz en la mandíbula. Recordé a un policía antiguo, de mi primera época. Un hombre que perdió a su hermana por una expropiación. Un hombre que juró limpiar la ciudad a su modo. El ejecutor no era un psicópata glamoroso.
Era un producto de la injusticia reciclada. Eso no lo hacía menos peligroso. Su mano sostuvo la cuerda como si fuera herramienta. Yo pensé en rendirme, en terminar, en callar, pero callar era volver al incendio. Me lancé hacia él con el cuerpo antes que la mente. Forcejeamos sin palabras, solo respiraciones rotas. La cuerda se tensó alrededor de mi garganta un instante. Vi luces negras en mi visión, vi mi fin probable. Con un golpe torpe lo empujé contra un gancho metálico. El gancho rasgó su impermeable y dejó ver una placa vieja. Era policía, o había sido. La placa estaba limada, como identidad borrada. Él se enderezó con dolor contenido. Sus ojos me acusaron de haber despertado todo. No dijo nada, pero el mensaje era claro. El sistema mata de dos maneras, con órdenes y con culpas. Logré escapar por una puerta trasera. Afuera, sirenas se acercaban como lobos. Entendí que él también huía, que no era invencible. Pero la ciudad lo protegía con su caos. Me refugié en un puente, bajo vigas húmedas. El agua del río era negra, como tinta cansada. Allí pensé en la única salida real: entregar mi cuerpo, no a la policía de Puerto Gris, sino a la verdad pública. Si me capturaban sin relato, yo sería el monstruo perfecto. Si me entregaba con pruebas, quizás sería un monstruo útil. La diferencia era mínima, pero era lo único. Fui al edificio de un canal local, de madrugada. Entré por la puerta de carga, con manos alzadas. Mostré el pendrive restante y las copias en una bolsa. Vi miedo en los guardias, vi duda, vi humanidad. Me encerraron en una oficina mientras llamaban a alguien. Yo sabía que podían llamar al lado equivocado. Por eso dejé copias en 3 lugares antes: en un buzón, en un locker, en una biblioteca olvidada. La ciudad no detiene un incendio cuando ya es viral. Llegaron policías, pero también cámaras. Las cámaras son un dios torpe, pero a veces sirven. Me esposaron frente a un lente que no parpadea. Yo miré ese lente como si fuera un confesionario. No hablé. Mis palabras no importaban sin diálogos. Importaban los documentos, los videos, las firmas. Me llevaron a un calabozo iluminado sin piedad. Allí el tiempo olía a cloro y desesperación. Esa noche hubo arrestos menores y promesas mayores. Montalvo siguió libre, sonriendo desde sus abogados. El jefe de unidad dijo que era víctima de montaje. La ciudad discutió durante una semana y luego se cansó. Puerto Gris se cansa de todo menos de llover. En prisión preventiva, mi mente se volvió un pasillo. Caminarlo era chocarme con mis decisiones antiguas. Las víctimas aparecían en sueños sin sangre, solo mirada. No me pedían justicia, me pedían reconocimiento. Yo entendí que la culpa no redime, solo pesa. La red de corrupción empezó a resquebrajarse lentamente, no por moral, sino por miedo a la exposición. Asuntos Internos llegó tarde, pero llegó. Hubo comisiones federales, auditorías, titulares nuevos. También hubo muertes accidentales de testigos. El ejecutor nunca fue capturado oficialmente. A veces lo sentía cerca, en los pasillos, como si su trabajo no terminara con mi arresto. Una noche recibí otra carta, dentro de mi celda. No debía ser posible, y por eso era verdad. La carta tenía ceniza en una esquina. La espiral, mínima, apenas sugerida. Decía que la limpieza continúa cuando la suciedad respira. Decía que yo había encendido la luz, pero no el sol. Sentí frío, no en la piel, en la idea. La ciudad seguía viva, y su vida era enfermedad. Meses después inició mi juicio. Me imputaron cargos reales y cargos fabricados. Entre ellos, instigación, encubrimiento, destrucción. También intentaron colgarme los asesinatos. Las pruebas de estrangulamiento no me vinculaban, pero en Puerto Gris la verdad se negocia. Aún así, la presión pública impidió el cierre rápido. Algunos fiscales se volvieron valientes por conveniencia. Un juez habló de precedente histórico. Yo escuché todo desde un cubículo de vidrio. Sentía que mi vida era evidencia, no biografía.
En un receso vi a Montalvo pasar por un pasillo. Su traje seguía impecable, su rostro aún común. Me miró como quien mira una grieta en la pared. No había odio, solo cálculo de daños. Yo comprendí que él sobreviviría, quizás siempre. La corrupción tiene piel de recambio. En el último día, presentaron el video donde aparecía yo. El tribunal se estremeció, pero no por mí. Se estremeció por verse reflejado. Me declararon culpable de encubrimiento y complicidad administrativa. No me declararon asesino, por falta de amarre perfecto. Eso fue una victoria amarga, sin sabor. Me sentenciaron a años que son estaciones sin cielo. En la celda, la lluvia seguía sonando en mi cabeza. Puerto Gris no estaba lejos, estaba dentro. Algunas noches pienso en la mujer del pasillo municipal. Pienso en su casa arrebatada, en su destino sellado. Pienso en la cadena invisible que la estranguló después. A veces creo oír al ejecutor en los noticieros, no con voz, sino con ausencia de casos resueltos. La ciudad anunció reformas, luces nuevas, cámaras nuevas. Las cámaras nuevas también fallan cuando conviene. El símbolo de la espiral apareció otra vez, en otro distrito. Lo vi en una foto pequeña de periódico. Un nuevo cuerpo, un nuevo recibo, una nueva limpieza. Supe entonces que mi gesto no era final, era solo una fisura en un muro enorme. Me pregunté si había valido la pena. La pregunta era un lujo que no merecía. Lo único cierto era la inquietud persistente. La ciudad seguía siendo un personaje hambriento, alimentado por silencio, por miedo, por rutinas. Yo fui uno de sus escritores involuntarios. Ahora era una nota al pie, un ejemplo, un chivo, y aún así, algunas verdades quedaron sueltas como ceniza en el aire húmedo. A veces la gente pregunta por el mal, como si fuera una criatura externa, excepcional. Yo aprendí que el mal suele ser un trámite, un sello, una firma, una orden sin nombre. Aprendí que la culpa no cambia el pasado, solo ilumina el presente con una luz insoportable. Aprendí que la ciudad no mata sola. La ayudamos cuando aceptamos no mirar. Hoy escribo esto en hojas robadas del tiempo. No busco perdón, porque el perdón es para vivos completos. Yo soy un hombre incompleto, lleno de humo viejo. Escucho la lluvia contra barrotes como un idioma. Me dice que nada se limpia del todo. Me dice que toda ceniza conserva forma. Me dice que Puerto Gris seguirá respirando corrupción. Y que siempre habrá alguien dispuesto a corregirla con muerte. En mis sueños no hay diálogos, solo calles vacías, farolas parpadeando, edificios mirando, charcos sin fondo. A veces veo la espiral en mi propia mano y despierto con la sensación de haber sido marcado. Quizá el ejecutor tenía razón en una cosa. Lo enterrado vuelve a oler, inevitablemente. La verdad también huele, y no siempre a flores. Aquí huele a hierro mojado y a papeles quemados. Huele a decisiones que no se deshacen. Si algún día esta ciudad cambia, será por accidente, o por alguien dispuesto a perderlo todo sin ser héroe. Yo no fui héroe, fui tardío. Y lo tardío es otra forma de violencia. En el patio de la prisión, el cielo es una tapa gris. Mis pensamientos caminan en círculos como la espiral. La ciudad me visita en cada sombra. No sé si saldré algún día. Tampoco sé si afuera habría salida para mí. Porque afuera sigue lloviendo sobre la misma podredumbre. Porque afuera los nombres cambian, pero las manos no. Si lees esto, quizá busques un culpable claro. Te advierto que la claridad es mentira útil. Aquí todo es mezcla. Miedo, ambición, silencio, costumbre. El crimen no fue romántico, fue contable. Los asesinatos no fueron espectáculo, fueron corrección. Y la ciudad, esa vieja bestia, solo pidió continuidad. Yo la alimenté. Luego intenté detenerla con migas de verdad. Ahora pago, y tal vez merezco pagar, pero el pago no resucita a nadie. Solo deja una lección amarga sobre lo humano, que el mal no siempre grita,
A veces firma que la culpa no salva, solo despierta, que la corrupción no se destruye con un incendio, porque el fuego también puede ser herramienta del poder. La lluvia sigue cayendo, obstinada, sobre Puerto Gris. Y yo sigo escuchándola como si fuera sentencia. Una sentencia sin punto final, sin perdón, sin sol, una ciudad respirando en la oscuridad como si nos soñara.